Bueno, una de las cosas que eh, estamos viviendo hoy en día con mucha fuerza y con mucho odio y mucho rencor también, son las primeras palabras que Satanás dijo en el huerto. Increíble cómo estas palabras todavía siguen sonando en la mente del ser humano y tratando de poner en tela de juicio, en duda, la palabra del Señor. Este, porque la primera vez que vemos al diablo aquí, ya en su cara de diablo. A veces decimos: "Traes una cara de diablo", de que se te ve bastante maldad o estás enojado. Pero la primera vez que vemos a Satanás en una serpiente, y es la primera vez que habla, lógicamente lo que se nos revela a nosotros es esas palabras tan sutiles, eh, tan traicioneras, por así decirlo, porque eso es lo que sucede con la duda. Va a tener, eh, bueno, tiene repercusiones grandes y el Señor nos viene, cuando está aquí en la tierra, viene y hace énfasis en esas palabras. Por eso el Evangelio se basa en la fe, porque la fe vence el temor, vence la duda, vence aquello que la incredulidad también. Y el Señor pues sabe que esa palabra con que Dios os ha dicho iba como una bolita de nieve que iba a ir creciendo hasta que se hace una bola grandísima de nieve y ya hoy tenemos tenemos montañas de nieves encima de nosotros como la iglesia, tratando de opacarnos y tratando de evitar que sigamos proclamando esta palabra. En realidad, el plan del enemigo ha fracasado en todos los aspectos. Ha fracasado porque lo ha hecho a través de la violencia, de la persecución, del martirio, de la mentira también. Y algo que él ya se dio cuenta es que no puede vencerla porque tenemos la promesa del Señor en nosotros que dice que ni aun las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, que es donde se depositó la revelación de la palabra del Señor. Sí, yo sé que escogió a un pueblo, los judíos, para que dieran testimonio del Dios eterno, pero ahora levanta una iglesia donde Él deposita su palabra. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Imagínense nomás. Entonces la iglesia es responsable de mantener esa idea prima, de mantener la originalidad del pensamiento de Dios. ¿Qué reto tenemos nosotros como seres humanos finitos? Dice que nuestra vida es como la flor del campo, hoy es, ya mañana ya no estamos. Y estamos vivos, tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por la revelación de su palabra y poder dar un mensaje de esperanza a la gente, que hay una oportunidad para el hombre, para que el hombre pueda rendirse a esa verdad tan profunda, que es la revelación de Jesucristo, la revelación del Padre. El quien de verdad nos ama es el Padre, que de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense nomás, qué tremendo.
Entonces Él nos dice que cuando Él regrese, dice, Él pregunta, no en duda, sino una pregunta que merece respuesta, sino que avisándonos a nosotros que iba a ser complicado, iba a ser difícil mantener la imagen de Cristo, mantener la veracidad de la palabra, mantener este libro bendito con sus verdades relacionadas, reveladas a través de él, nuestro bendito libro, la Biblia. Y él hace la pregunta, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Porque lo que más abunda hoy es la incredulidad, la duda, las preguntas capciosas y lógicamente para desacreditar la gran revelación que hubo para la humanidad. El enviar a Jesucristo, el Padre, fue algo tan maravilloso porque nos vino a elevarnos a un nivel espiritual maravilloso del cual no teníamos ningún derecho y no podíamos reclamar y no podíamos pagar tampoco. Entonces Él entra en acción, sufre aquí en la tierra y no porque sufra es que nos va a dar esa eternidad, no, porque muchos hombres sufren, muchos hombres pagan un precio grande por su manera de pensar, pero su efecto es muy vago y no produce lo que de verdad se necesita para poder alcanzar la vida eterna. Lo que es maravilloso aquí es cómo se introdujo a este mundo. ¿Cómo se introdujo? Y ahí empiezan las dudas, pues ahí empiezan las preguntas. Y para poder ayudar la iglesia mundana, para poder ayudar a la humanidad, para que pueda aceptar esa clase de pensamiento, empiezan a usar métodos filosóficos, científicos, y empiezan a usar ejemplos para que la gente entienda. La gente nunca va a entender, la gente nunca va a comprender si no nace de nuevo. Si el Señor no tiene la gracia, la misericordia para que usted pueda ser incluido y usted pueda pertenecer a ese cuerpo glorioso. Pero aún dentro de este cuerpo teníamos que pelear esa batalla. La batalla de la fe. Deben ser las dudas de creer a costa de creer no importa qué. No es creer en el fanatismo como nos quieren pintar, no es creer en la necedad como quieren vernos. No, nosotros no somos ni violentos. Los violentos son el mundo, los violentos son los religiosos. Nosotros somos hombres y mujeres de paz, que lo que proclamamos es un mensaje de gran esperanza. Qué táctica la del diablo. No puedo decir que sabiduría porque no la tiene. Fue un tonto haber estado ya delante de Dios, haber sido criado el ser más hermoso en la creación de Dios. La Biblia lo dice en Ezequiel, en Isaías. Hermosa era tu vestidura. Y ni siquiera se puede presentar en el huerto como él es, sino tiene que utilizar un animal. La serpiente, y abre su boca con que Dios os ha dicho. Entonces, eso ha crecido con que Dios dice, con que Dios dice. Eso no es cierto. No fue una religión lo que se formó ahí. Si a Dios no está interesado en la religión, si la religión es lo que más ataca a Dios, y la religión es lo que menos llega a Dios. Si usted no entiende lo que es la religión, le voy a dar así, a ver si
si puedo. La religión es, vamos a decirlo, horizontal. No es vertical. No es vertical. No, eso no es la religión. Eso es salvación. Lo vertical es la salvación. Dios llegando al hombre a través de Jesucristo. Religión es el compromiso que tenemos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con la humanidad. Yo siempre he dicho, la iglesia evangélica tiene que ser bien religiosa, pero religiosa no en costumbres ni usándolo como método y como medio para poder llegar a la salvación. Nunca usted puede llegar a la salvación por medio de la religión, porque es vertical, es de lado a lado. La verdadera religión es darle comer al huérfano, es ayudar a las viudas, hacer la obra de Dios con la humanidad. Pero salvación nunca, ni nosotros. Mire, es más, vertical es de arriba hacia abajo. Ni siquiera podemos nosotros hacer algo para llegar arriba. Entonces, lógicamente, peleamos con esas cosas, con la duda. Peleamos con la incredulidad. Qué tremendo esa parte de la Biblia donde aquel padre lleva a su hijo endemoniado y comienza, el Señor lo indaga, ¿verdad? Usted ha visto a esa gente que usted le pregunta algo y te vienen dando una historia de toda su vida. Y cuando yo nací, cuando yo crecí, cuando fui joven y mi padre y mi madre me hicieron esto, me hicieron lo otro, yo fui pobre, yo hacía lo otro, acá allá. Y usted dice, pues yo solo te pregunté una cosa y tú das la historia de tu vida, pero está bien, porque así de cargadas está la persona que quiere contar su historia, quiere platicar su experiencia y quiere decirnos a nosotros cuál es la situación que estamos viviendo. Entonces este padre de este muchacho comienza a explicarle al Señor los efectos de la enfermedad de su hijo, que era pues, un endemoniado. Pero lo que encanta es la respuesta que da, porque el Señor le dice, ¿tú crees que lo puedo liberar? Y esta pregunta sigue hoy persistiéndote. ¿Tú crees que te puedes sanar? ¿Tú crees que te puedes liberar? ¿Tú crees que te puedes salvar? ¿Tú crees? Es que tú, mire, ojalá y predicásemos todas las noches el tema de creer, 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 porque en eso se compone todo el desarrollo del Evangelio del Señor. Pero wow, qué respuesta la que da el padre de este muchacho, es increíble. Le dice, sí creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad, porque veo a mi hijo arrastrarse por el piso, porque veo a mi hijo vomitar, porque veo a mi hijo retorcerse del dolor y veo que se lastima y lastima a los que están a su lado. Y pienso, Señor, que no voy a salir de esto. Pienso que esto no va a tener ninguna solución y pienso que no vamos a lograr nada y que no hay quien nos ayude. Como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que tan solo tocaré el borde. Qué preciosa la palabra. Un poquitito de fe le hizo ver si tan solo ya he tocado todo, menos ese borde. O sea, el diablo dice, no es cierto, hombre, no es cierto. Entonces, mire, lo que hace el diablo es, dice, bueno, esta gente no las puedo vencer, no las puedo derribar, no las puedo destruir. No se puede. Entonces me voy a meter adentro de ellos y voy a transversar esa palabra. Y voy a quitarle la verdad que está ahí escrita y voy a desaparecerla. Entonces, ¿a quiénes usa? Los que están adentro. Usa hermanos, usa ministros, pastores. Desde el púlpito se lanzan tanta basura, tanta contaminación. ¿Usted cree que esa táctica del diablo es
es nueva. No, lo que pasa es que la descubrió cuando Moisés sacó a Israel de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida. Y apareció el profeta Balaam con el rey que le estaba pidiendo que lo maldijera, y cuando iba a un lugar, en vez de maldecirlo, abría la boca y decía: bendito el pueblo de Israel, bendito el Dios que dirige y que cubre a Israel. No podía. Y el rey le dijo: pero yo te estoy pagando para que lo maldigas. Imagínense, usan el término de pagar de tesoros terrenales para poder corromperse. ¿Cuál es el consejo de Balaam? Que está en Judas, dice. El consejo de Balaam, ¿cuál es? Este pueblo es dado al pecado. Este pueblo viene del mundo, ya hablando de la iglesia, este pueblo ya viene del mundo. Israel venía de la esclavitud, de negarse muchas cosas porque no tenían derecho ni permiso para muchas cosas. Este pueblo desea hacer cosas, pero se las tienen prohibidas, no se las tienen permitidas, y una de ellas es meterse con mujeres de otro lugar que no sean israelitas. Mándale mujeres hermosas, mándale mujeres prostitutas, mándale rameras, dice, para que los haga pecar. Y entonces ya no necesitamos ni a ti ni a mí. Dios se va a enojar y Él se va a encargar de destruirlo. Mire, mire qué tremendo, qué idea metió. Y entonces esa idea vino caminando junto con la otra de la duda, pero la duda sigue funcionando. Y ahora pastores se creen dioses, ahora pastores se creen dueños de la revelación, ahora dicen ellos: yo ato, yo bendigo, yo libero. ¿De cuándo sucede que nosotros hacemos eso? Es que también hay de indignarse cómo ha caído la iglesia tan bajo, de creerse el principal para poder hacer la obra de Dios, y cobran, por más que leen la Biblia y los eventos bíblicos que hay, los pasajes bíblicos que hablan sobre la contaminación. Todo lo que agarramos del mundo nos contamina, todo lo que recibimos del mundo nos contamina. La iglesia tiene que permanecer íntegra, leal. Lo que nos interesa es el negocio de Dios. Ay, esa palabrita, cómo la han explotado y cómo la han hecho pedazos y nos han juzgado. Yo estoy aquí en la iglesia por la gracia del Señor. Yo soy salvo por tu misericordia. Pero dentro de mí hubo una conveniencia. Yo quería salir de mi situación y el Señor me la presentó y yo le creí y me liberó. Pero el Señor nos dijo: hey, manténganse acá adentro porque este negocio les conviene. Pero no es negocio terrenal ni negocio económico, ni algo que beneficie a mí en este mundo. Cierto que hay promesas de Dios en este aspecto y Dios sabrá quiénes se las dan y cómo las da y cómo las administramos nosotros. Pero la ganancia nuestra, ¿por qué es un buen negocio? Porque tenemos la vida eterna sin haber hecho nada, solamente creer en el Señor. Y resulta pues que ahora dudan de la palabra. Ayer recibí una Biblia, y yo la he oído que existe desde hace muchos años. Estoy hablando hace quizás 30 años. Y pienso que sí ha estado disponible todos estos tiempos. Algunos pastores la tuvieron en la Biblia Peshitta. Y al fin dije: yo voy a comprarme una porque vi un documental sobre esa Biblia, porque la mayoría de nuestras Biblias vienen de la traducción griega. Hay poco hebreo en el Nuevo Testamento y poco arameo, pero el idioma que hablaba Jesús en aquel tiempo también era arameo, y ese era
el idioma del pueblo. El arameo era el idioma del pueblo. El griego era el idioma del académico. El latín era el idioma del comercio con Roma. Había varios idiomas. Pablo hablaba, creo que mínimo 4: hebreo, arameo, latín, griego. Imagínense nomás, hombres preparados. Y Dios aparta a Pablo porque lo considera preparado para defender, no solamente defender, sino poner fundamento, no solamente para eso, sino para poder regular el trabajo de la iglesia aquí en la tierra. Pero ahora se desacredita. Mire, hay seminarios que desacreditan a Pablo. Hay seminarios que ponen en tela de juicio la divinidad de Cristo. Ahora los pastores ya no predican de la Biblia. Yo compré esta Biblia pechita y la he estado revisando y la verdad, muy buena. Fíjese nomás. Pues ahora ya no queremos Biblias. Ahora yo voy al hebreo y voy a interpretar de ahí lo que yo entienda y voy a darlo. Perdóneme, no es ofenderlo, pero tremendos brutos que están interpretando la palabra del Señor. Para eso hay gente capacitada que han dedicado toda su vida para las interpretaciones de las oraciones, las palabras, sus significados, sus raíces. Y lo mejor de lo mejor nos ha llegado a nosotros. Pero el plan del diablo es meter duda que esa palabra no es, que este texto no existe, que esto es mentira, que esto no se cumplió. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el resultado? Duda, nos mete en duda. Ay, diría mi papá, diablo cochino, diría, ¿verdad? Pero es su trabajo, ¿verdad? Ahora, yo ya voy unos días recuperando mi programa y he hablado sobre eso. Esperando recuperar mi audiencia, ¿verdad? Porque mi audiencia, todos los locutores que tenemos tienen bonita audiencia y pues también queremos recuperar los de ellos también y los nuestros también. Y preocupado también por esto. Por eso mi tema va a ser siempre defender eh, la verdad. Aunque la verdad se defiende por sí sola porque son datos, son hechos. No son deseos y suposiciones y yo quisiera. No, nada de eso. Son datos y hechos. Jesús lo dijo. Si no me creen a mis palabras, crean a mis hechos, porque los hechos de Él están basados, relacionados con la palabra. Ahora miremos lo que dijo David. David dijo, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros aquí, los pastores, es de verdad ya defender la originalidad de la palabra del Señor. Tenemos Biblias hermosas. Mi Biblia favorita es la de Reina Valera. Entonces, es importante que nosotros también nos preparemos y nos capacitemos para poder, pues quizás no ser tan profesionales apologéticamente hablando, pero al menos saber qué hablamos y qué decimos. Y yo he dicho en el púlpito donde yo soy pastor y ellos me lo oyen cada rato, que yo he tenido amigos que hoy niegan la verdad de la palabra. Tengo uno que está negando la vida eterna, está hablando de la reencarnación. Ya no hay ni resurrección, ya no hay ni salvación. Bueno. Así es la cosa entonces. Pero nosotros tenemos que entender que solo hay una verdad y solo hay un principio. Entonces, hay donde se ha enfrascado mucho hoy la gente es que en la ciencia. Oí un seminario en el internet que hay grandes maestros, como hay grandes brutos también.
usted sepa detectar quiénes son. Y, y la verdad que quedé mm, sorprendido y agradecido con estas personas que de verdad se esfuerzan por, por enseñarnos las verdades profundas de la palabra del Señor. Y esas verdades son que necesitamos más fe para creer en la ciencia. Eso está en la Biblia, está en la Biblia. Por ejemplo, dice la Biblia que nosotros no necesitamos una fe gigante, una fe heroica. Dice, Jesús dijo, sé como un granito de mostaza. Oh, chiquitita, chiquitita. Una fe donde usted pueda agarrarse con la uña, no importa. Eso es suficiente para usted sostenerlo, agarrar fuerza, crecer, levantarse, seguir adelante. Pero si usted se pone a creer en la ciencia, la ciencia, vamos a ver, son suposiciones. Algunas cosas han sido probadas. Y cuando son probadas, las hombres se terminan siendo respaldadas por la palabra del Señor. O sea que somos nosotros los que damos la veracidad. Cuando digo nosotros, hablo del pueblo de Dios y hablo de los que predicamos el mensaje de Jesucristo. Y cómo han peleado ese asunto de la creación. Por eso yo inicié ayer con un tema, dije hasta toda la semana, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y imagínese usted que el concepto de que Dios hizo el cielo y la tierra en 7 días, otros que cada un día es 1000 años, que son 7000 años, otros que son 7 millones. Bueno, pónganse de acuerdo pues, pero que ya no sabe uno de quién creerle, pero sí le voy a creer a la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor dice que el principio, ¿qué es lo que cuenta? ¿Cuál es el principio? Los principios son los que avalan el movimiento, el pensamiento y el desarrollo de nuestra conciencia. Son los que atestiguan contra nosotros y a favor de nosotros y son los que nos regulan en nuestra conducta, en nuestro desarrollo, en nuestro comportamiento y al final nuestra disciplina, cómo tenemos que actuar. Estamos hablando de que nuestros padres nos enseñaron a decir buenos días, nos enseñaron a decir muchas gracias, nos enseñaron a decir, a ser educados, a respetar a los adultos, a los ancianos. Y cuando llegamos a grande y tenemos nuestros hijos, también queremos imponer eso porque nuestros padres lo enseñaron y porque es lo correcto, ¿verdad? Tenía un hermano en la iglesia que lo que decía que él tenía que hincarse ante su papá cada noche para decirle buenas noches, papá. Y ponía sus manitas así y se hincaba y decía, papi, buenas noches, mami, hincarse. Así tal era el respeto. No digo que hagamos lo mismo, ¿verdad? Pero al menos. Pero son principios, principios buenos. Principios es cuando un joven llega con algo que, que sus padres no pueden comprarlo, un teléfono, alguna cosa pues que no está en la posibilidad y ellos lo lleva en la mano, el padre debe de preguntarle de dónde, quién te dio, cómo lo conseguiste, qué dinero, quién te dio dinero para eso. Y empieza a investigar y se da cuenta que se lo robó. El padre le dice, vaya y lo devuelve, dígale perdón porque yo lo agarré. Entonces, esos son principios también. ¿Por qué es principio? Porque es lo primero que aprendemos nosotros. Yo me acuerdo que llegó una señora a la casa, yo siendo un niño como de 7 años. Y yo sabía que lo que estaba sucediendo. Y llegó la señora y habló con mi mamá. Y yo me di cuenta y le dije, mamá, eso no es así. Y mi papá que estaba ahí, pues no voy a decir que estaba en la sala porque nosotros no teníamos sala, pues.
Y solo se me quedó viendo y cuando ya se fue la señora, pues vino la tortura, el castigo, la corrección. Y dijo su mamá, nunca se le llama mentirosa, ni nunca se opone a ella, aunque en cierta parte tenía razón, pero nos enseñaron que las cosas no eran así. Entonces son principios. El Señor nos da los principios en la creación, cómo son, y hay que creerlos. Ahora, ¿qué han hecho los grandes reverendos? Empiezan a dar declaraciones para estar de acuerdo con la ciencia, como quien dice, para estar de acuerdo con Dios y de acuerdo con el diablo. Y, no, y yo digo que no está bien. Uno debe de dar su declaración porque uno cree en la palabra, lo que dice. Y vino la creación, y vino el orden de la creación, y vino a poner todo en su lugar en la creación. Vaya usted a averiguar por qué Dios hizo un día, y luego otro día, y luego otro día. Y cómo dividió los días de 12 horas de día, 12 horas de noche. Porque nuestro Dios es sabio en hacer sus cosas. Y a nosotros nos queda creerlo. No ciegamente, podemos cuestionar y hacer preguntas y la vamos a hallar las respuestas en la palabra del Señor. Pero eso sí, vamos a ver qué fue lo que hizo Dios en ese principio.